del Cristo resucitado y la nueva vida en Cristo. O sea, es como les está dando, miren, ahora ustedes ya son nuevos en Cristo y miren cuáles son los beneficios, ahora cuáles son los frutos que un cristiano debe de dar. ¿Bien? Entonces Pablo menciona eso, también Jesús también lo menciona en su momento cuando él viene acá a dar las enseñanzas. Pero antes de entrar, Pablo hace referencia mucho en este capítulo de hablar con la sana doctrina, o sea, hablar, y Pablo lo enseña en el versículo 1, por ejemplo, dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice. Amén. En el versículo 7 dice, muéstrate en todo con pureza de doctrina. En el versículo 10 dice que adorne la doctrina, sus palabras que adornen la doctrina. En el versículo 15 dice, esto habla, exhorta y reprende. ¿Bien? Entonces es muy importante entender esto, que el Evangelio se trata de predicar gracia, y eso es lo que Pablo menciona, sana doctrina, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser sana? Porque hoy podemos nosotros malinterpretar la palabra y puedo venir y darte palabra de juicio, palabra solo de malas noticias, ¿bien? Pero la gracia, recordemos que la gracia fue manifestada ahora para nosotros, ¿bien? Pablo sabía que el Evangelio es belleza pura, ¿sí? Es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, lo dice su palabra. No es una doctrina aburrida, no es una doctrina sin fundamentos, sino que es la doctrina de la cruz, o sea, la belleza de la cruz, ¿bien? La belleza de la gracia. Y hoy vamos a ver estos versículos que es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana, ¿sí? Pablo sabía que el tema de la gracia era el tema principal que ellos estaban predicando, ¿bien? Por el cual él daba su vida, pero le preocupaba que la gracia fuera distorsionada, y con el comportamiento del cristiano hay veces que nosotros distorsionamos la gracia. Y hay un versículo que dice que las personas hablan mal de Cristo porque nosotros no lo vamos a conocer. Amén. Entonces, si alguien está hablando mal de Cristo, no es por culpa de Cristo, muchas veces va a ser por nuestro comportamiento. Amén. Bien, por nuestro comportamiento, ya sea legalista, o por nuestro comportamiento, ya sea por libertinaje. Todo amor, Dios perdona. Es que yo no voy a Dios y no me pongo esto, no me he visto bien. Y entonces muchas veces nuestro comportamiento tiene que reflejar a qué árbol estamos unidos, a qué fuente estamos nosotros siendo saciados. ¿Bien? Ese es el comportamiento de que Pablo nos está hablando el día de hoy. Entonces ya vimos que fue Pablo que predicó un evangelio de gracia, porque él creía que ese evangelio podría salvarlo no solamente a él, sino que podía salvarlo a todas aquellas personas que creen en ese evangelio. ¿Ven? Y vamos acá a entrar de lleno a las dos fuerzas o dos monstruos, como usted lo quiere llamar, que intentan distorsionar o bajar la gracia de donde debe de estar. Y ya lo vimos hace 8 del legalismo, ahora vamos con el libertinaje. Bien, y no quiero detener mucho acá, solo unos puntos porque es más importante lo que leímos en los otros versículos. Dice, ¿qué es el libertinaje? A ver quién me puede ayudar. ¿Qué es el libertinaje? Hacer lo que la gana le da. Amén, hacer lo que a mí me dan unas palabras chapinas. Amén. Pide, a mí nadie me dice nada, yo es mi cuerpo, yo hacer lo que quiero. ¿Sí? Y es la entrega habitual y sin restricciones de nuestros miembros a la iniquidad, ¿sí? Es una entrega total, ¿bien? Es una entrega total de mí. Entonces vamos al primer versículo, dice Gálatas 6:8. Entonces el libertinaje abarca todo lo que Dios no es, ¿sí? El libertinaje abarca todo lo que el carácter de Dios detesta. Y acá dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, esta carta le está hablando a cristianos o a no cristianos. Le está hablando ya a hombres nacidos de nuevo. ¿Bien? Le dice entonces, ustedes ya han sido salvos por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Si siembran para su carne, de la carne segarán corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bien, entonces Pablo nos está diciendo, nos está advirtiendo, ya nos dijo anteriormente que la ley vino. ¿Para qué vino la ley? A ver si recuerdan. Hablamos de, creo que eran dos momentos, pero hay
La ley vino para que el ser ordenar. humano se dé cuenta que está en pecado. Para ordenar. ¿Sí? Si no dijera no poner eso ahí, entonces si yo lo pongo estoy bien, pero como lo dice, entonces ya viene y es pecado. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace la ley? Entonces en mí incita a pecar, porque eso le gusta a la carne, no seguir la regla, no seguir lo que está allí. La ley significa libertad. Entonces, vamos acá y Pablo dice, pero los que son de Cristo, y versículo 5:24, vamos a Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han pasado? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acá está hablando no de un libertinaje, está hablando acá de alguien que ha sujetado la carne. ¿Bien? Ha sujetado la carne. Y recordemos esto, cuando yo sujeto la carne, no es por mis fuerzas. Yo no le puedo decir a un no cristiano que sujete su carne si antes no ha venido a Cristo. ¿Por qué? Se vuelve una religiosidad, se vuelve un legalismo. Porque esa de sujetar la carne viene a raíz de la gracia. ¿Sí? Porque el Señor le da las fuerzas suficientes a alguien. No puedo venir y decirle a alguien, mira, para acercarte a Dios, primero tienes que sujetarte tu carne. Porque si lo hace, se va a cansar. Si lo hace en algún punto, no va a poder. Por eso tiene que venir a Cristo primero en fe. ¿Sí? Cuando viene a Cristo primero, Él está rindiendo su vida, sus miembros, su cuerpo, su tiempo, su voluntad. Y está diciendo, Señor, aquí estoy. Viene el Señor, ahora nos da su espíritu. Ahora sí podemos vivir confiadamente y vivir en este mundo piadosamente, como lo dice su palabra. Bien. Vamos a estudiar unos versículos acerca de esto. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1. Y Pablo, recordemos que en el versículo 7 dice que entonces seguiremos, entonces es pecado las leyes, pero anteriormente él está hablando acerca del libertinaje. Pablo había hablado acerca de que somos justificados por fe. ¿Qué significa ser justificados? Mencionamos hace 8, que es ser aceptados por Dios. Bien. Entonces muchas personas se preguntaron, entonces estoy aceptado por fe y no por obras, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Tomó la gracia, dice que mientras más abundó el pecado, ¿qué pasó? Más abundó la gracia. Entonces como más abundó la gracia, entonces voy a seguir pecando. Pero acá Pablo los exhorta, le dice, tranquilos. Versículo 6 al 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí? Porque pueda que venga el enemigo, y recordemos que el enemigo es uno de los primeros mentirosos, que a Eva le dijo lo contrario de lo que el Señor le dijo. Entonces va a venir, ahí trabaja Satanás de esta manera en nuestra mente, diciendo, mira, como la gracia abunda, entonces seguir en ese pecado. Nomás el Señor te va a perdonar. Pero ¿qué es lo que nos demanda la gracia? Lo que nos demanda la gracia es tener un alto, ¿sí? Esa libertad que el Señor nos da no es una libertad para que nosotros hagamos lo que queramos. Es una libertad para que por fin nosotros podamos cumplir sus mandamientos. ¿Sí? Es esa libertad que la palabra de Dios nos habla. Y acá dice entonces, solo porque la gracia es mayor que el pecado no significa que el creyente tiene licencia para pecar. ¿Bien? No significa que va a seguir allí en lo mismo. Sigamos, siguiente versículo. Versículo 2. Dice, en ninguna manera, dice, ¿sí? Se está diciendo en ninguna, y esta en ninguna manera se repite mucho en estos capítulos en Romanos, que en ninguna manera está diciendo de ninguna forma, no existe. ¿Bien? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún vamos a vivir en él? Acá demuestra que el creyente es uno con Cristo. Porque si estamos unidos con Cristo, ahora ese aborrecimiento al pecado va a estar en nosotros. ¿Bien? Antes nos placía pecar, pero ahora cuando nosotros caemos, ahora no nos gusta, tenemos ese odio, ese cierto rechazo al pecado, porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y en Cristo recordemos que no existe ninguna mancha de pecado. ¿Sí? Versículo 3, sigamos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en qué dice? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios, nosotros fuimos crucificados y muertos con Él. Siempre aquella persona que tiene fe en Él. Y fuimos resucitados con un cuerpo nuevo, pero ahora recordemos que este cuerpo no es un espíritu nuevo para Él. ¿Bien? Entonces Pablo acá nos dice,
¿Acaso no se han dado cuenta que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido también bautizados en su muerte? Ahora vamos al versículo 6. Dice el versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a... Y acá está la palabra, no sirvamos. No sirvamos. Amén. Entonces, ese no sirvamos, recordemos que ahora puede venir el enemigo y nos puede hacer dudar y podemos vivir una vida de libertad sirviendo. Recordemos que ahora el Señor nos ha comprado por su sangre. Y en aquel entonces, cuando uno compraba a alguien, esta persona que fue comprada tenía la obligación de dedicarle su vida a ella, ¿sí? Pero recordemos que antes estas personas eran hombres o jefes malos, ¿sí? Que abusaban, que restringían, ponían un montón, pero ahora estamos con un padre, ¿sí? Un padre que ama, te perdona, nos bendice, ¿sí? No es un jefe terrenal, es un padre que ama, sí, pero también tiene restricciones. Entonces Pablo acá nos está diciendo que ahora hemos crucificado al viejo hombre. Y el versículo 7, vamos al versículo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el que ha muerto ha sido justificado, o sea, se ha puesto en libertad de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Recordemos que antes nosotros servíamos al pecado porque no teníamos fuerza. Por más que intentáramos hacer cosas para que nosotros podíamos quitar ese pecado, no podíamos. Pero ahora viene la gracia de Dios y nos da fortaleza. Va a hacer esto para que por medio de la gracia ahora nosotros hemos sido justificados, o sea, liberados del pecado. Y versículo 10, ahora que hemos sido liberados, que ahora ya no vivimos para el legalismo, ya no vivimos para el libertinaje. Ahora, ¿para qué vivimos? Vean, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, ¿sí? Entonces ahora, ¿para qué estoy acá? Estoy viviendo para Dios, ¿sí? Estoy viviendo para el Señor, para Cristo. Y el último versículo de esta enseñanza de libertinaje, vamos al versículo 12, dice, y me gusta este versículo, uno de los versículos favoritos que le estaba leyendo cuando estaba estudiando esto. Dice, no reine, diga conmigo, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa esa palabra reinar? En nuestros corazones, y una vez que estaba dando una enseñanza, que en nuestros corazones solo existe un trono, ¿sí? Solo hay un sol, ¿bien? Entonces, ¿quién se va a sentar en ese trono? ¿Va a ser el pecado o va a ser Cristo? ¿Vamos a servir al pecado o vamos a servir a Cristo? ¿O vamos a servir al legalismo o al libertinaje? Pero acá dice no reine. ¿Por qué dice no reine? Porque ahora nosotros tenemos la autoridad, el poder para vivir para Dios por medio de la gracia del Espíritu Santo. El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿sí? Indica que la naturaleza pecaminosa puede volver otra vez a ejercer dominio otra vez en el corazón y la vida del creyente si el creyente no tiene su mirada en Jesucristo. Podemos volver otra vez a la misma vieja vida si nosotros no estamos permanecientes en Cristo. Porque Cristo en Juan 15 está una parábola en que las palabras del Señor diciendo permanecer en mí. Yo soy la vid y ustedes son los campos. Y permite mucho esto, permanecer. ¿Por qué? Porque si no permanecemos en Cristo, nada podemos hacer. Mientras estemos permaneciendo en Cristo, podemos dominar este pecado. ¿Amén? Entonces, la gracia no es una gracia para libertinaje, tampoco es una gracia para legalista. ¿Bien? Ahora bien, vamos al versículo a capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice Tito 2:11? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Y acá ya hablamos acerca de la salvación del Señor, qué fue lo que Él hizo, qué fue lo que Él pagó. Amén.
Ahora acá nos está enseñando la nueva vida del creyente. ¿Qué nos está enseñando? La nueva vida del creyente. Amén. Y acá dice, la gracia se ha manifestado para salvación, pero no solamente para eso. Versículo 2, el siguiente, Benjamín, dice, pero también se ha manifestado, ¿para qué? Para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa esta palabra? Nos enseña. Esta palabra enseñar significa entrenar o formar a un niño. ¿Bien? Usted, padre, usted ha formado a su niño de pequeño, le ha dicho qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad? Y así la gracia nos está formando para vivir en este siglo piadosamente, ¿sí? Nos está educando, Él nos capacita, nos forma y nos dirige para esto. Punto número 1. Nos da la capacidad para renunciar a la impiedad. ¿Para qué? Para renunciar a la impiedad. Dice, enseñándonos que renunciemos a la impiedad. La gracia es transformadora y produce vida nueva en la que el poder del pecado ha sido quebrantado. ¿Sí? Antes éramos dominados por el pecado, utilizando nuestros miembros como instrumentos para iniquidad. ¿Sí? Por más que tú querías salir del pecado, no podías, porque no tenía la gracia de Dios que estaba haciendo esa obra en ti. Pero ahora que tienes a Cristo, ahora tenemos la fuerza para que no solamente renunciemos, sino que ahora podamos ofrecer nuestros miembros a Cristo. No solamente renunciar, es que yo renuncié. Hay veces que decimos, es que yo renuncié a tal hábito malo, yo renuncié al cigarro, o no sé, a un pecado. Pero te quedaste ahí. Y no, la gracia no solamente te enseña a renunciar, te enseña también a caminar. Cuando solo pensamos que la gracia me enseña a decir no y olvidamos que la gracia me enseña a decir sí a Cristo, no estamos caminando en la gracia. Es que yo hace tanto tiempo dejé el pecado, pero aquí estoy sentado, aquí estoy en mi vida cotidiana sin seguir al Señor, sin amarlo. Pero la gracia te va a enseñar tanto a que ya no sigamos en la iniquidad, pero nos enseña también a renunciar a eso y también nos enseña a ofrecer mis miembros a Cristo. Amén. ¿Para qué nos enseña la gracia? Punto A, a negarnos a la impiedad. Luego de ser salvados, una vez que hemos sido salvados, la gracia de Dios nos enseña que debemos la impiedad. ¿Sí? La gracia de Dios nunca nos va a llevar al libertinaje o a ser esclavos otra vez de lo mismo. Y la gracia de Dios nos va a enseñar a dejar nuestro pasado pecaminoso. ¿Sí? Nos va a enseñar a estar crucificados con Cristo. ¿Qué significa estar crucificados con Cristo? ¿Qué significa? El Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo. Crucificado con Cristo es que la gracia de Dios nos está enseñando que hemos negado y que hemos puesto ahí en la cruz están mis deseos. Aleluya. Negando. ¿Qué significa esta palabra negando? Significa rechazar, rehusar y renunciar. La gracia de Dios nos capacita para rechazar toda inmundicia. ¿Para qué nos ayuda la gracia? Para rechazar. Para rechazar. La gracia de Dios nos da poder. ¿Sí? No es un poder que viene de ti interiormente cuando naces. Porque hay veces que nosotros decimos, ¿cuántos han escuchado esto? Y yo antes lo decía mucho, es que tenés que tener fuerza de voluntad. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que vos tenés que tener fuerza de voluntad para dejar eso. Pero es que en realidad no es así. Es la gracia de Dios. Porque muchas personas no pueden salir de eso. Es porque están tratando con su fuerza de voluntad, pero no pueden. Mientras Cristo les está diciendo, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. ¿Y cómo los vas a hacer descansar? Porque le va a dar su gracia. Aleluya. Y ahora decías que tenés que tener fuerza de voluntad primero, pero no es así. Es la gracia de Dios operando en tu vida. Si no te rindes a Cristo, si no nos rendimos a Cristo, no vamos a poder salir de esos pecados. Por más que nosotros intentemos, puedes crear 10 hábitos para salir de ese pecado, pero en uno te va a hacer falta, no vas a poder, no vamos a poder. Si no, va a ser por su gracia. No, la gracia no solamente es un colchón que nos sostiene cuando caemos, sino es el poder mismo que nos permite vencer toda tentación. ¿Sí? Es el poder mismo que ahora podemos decir no al pecado porque tenemos autoridad con Cristo.
Entonces dejemos de confiar en nuestra fuerza de voluntad o en nuestros propios métodos para abandonar el pecado, mientras que la Biblia nos está enseñando que vengamos a Él para que nos dé la gracia. Amén, para que nos dé la gracia. Bien, entonces, ¿qué nos enseña la gracia? Para guiarnos a negar la impiedad. Vamos otra vez al versículo 2. Pero también nos educa o nos enseña a dejar los deseos mundanos. Nos enseña a renunciar a las pasiones o nuestras concupiscencias. Y también nos enseña a eso. Vamos al versículo. Sabiduría, ¿sí? Con dominio de nosotros mismos. ¿Bien? El Señor dice que nos ha dado un espíritu de amor, de poder, y hay veces que ese poder solo lo utilizamos para sanar o para echar fuera demonios. Ahí Él utilizó el poder, claro, pero a veces olvidamos que ese poder también lo podemos utilizar para no caer otra vez en lo mismo. Amén. ¿Sí? Y es lo primero que el Señor hace en nosotros. Es por eso que el Evangelio inicia de adentro. Es por eso que el Evangelio y la gracia inicia desde adentro. ¿Sí? Refrenando esos deseos. Porque todo el mundo tiene deseos. Yo soy uno de los que digo, yo soy el primero que tengo muchos deseos malos, pecaminosos. Deseos que no te agradarán escuchar de mí. ¿Pero por qué? Porque es mi carne y ahí está el deseo. Pero aquí vengo a Cristo todos los días para que esos deseos mueran. Bien, entonces dice, nos enseña, nos educa a vivir en este tiempo. ¿Cómo podemos vivir en este tiempo? Y a veces que decimos, es que no sé cómo vivir, pero la palabra de Dios nos está ahora mostrando, vivamos sabiamente. Aleluya, vivamos justamente. ¿Qué significa vivir justamente? O sea, tratar a las demás personas con piedad, con honestidad, con justicia. Pero también nos dice que vivamos piadosamente. ¿Qué significa la palabra piadoso? Significa que vivamos ahora para Cristo. ¿Para quién? Para Cristo. El creyente piadoso se santifica mientras espera, ¿sí? Y ahí se está santificando, se está esperando la venida de Dios. Y bueno, ya vimos que nos educa y nos enseña a dejar, o sea, a rechazar, pero también nos enseña a vivir. Pero también en el versículo 13 vean lo que nos enseña la gracia. Para aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia también nos educa a vivir con esperanza. Nos educa a vivir con esperanza. Estar continuo, y esto acá dice, guardando la esperanza bienaventurada. ¿Cómo así? ¿Qué significa guardando la esperanza bienaventurada? Escuchen. Significa estar continuamente acogiendo, es decir, estar continuamente dándole la bienvenida al Espíritu, a Dios, ¿sí? Teniendo en mente que Jesucristo pueda venir hoy. La gracia es como una alarma que todos los días nos está mostrando, que nos está enseñando que Jesucristo va a venir. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice que el Espíritu y la novia dicen, ¿hay que se lo sabe? Ven, Espíritu, ven, ¿sí? Y es el Espíritu que le está diciendo, ven, ¿sí? Y está esperando, el Espíritu Santo está esperando la venida de Cristo. Y por eso Él nos está guardando para esa venida tan hermosa que va a ser en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿para qué nos funciona la gracia? ¿Para qué trae la gracia, Señor? A ver, primero, se va manifestado para salvación. Luego esa salvación viene ahora y nos dice, esta salvación no es una salvación de que tú vas a hacer lo que quieras, no. Ahora la gracia te va a enseñar
a vivir piadosamente y a renunciar al pecado. Amén. Ahí hay un punto muy importante, y este es lo más hermoso, que la gracia no es cualquier cosa, es Cristo Jesús. Amén. Es la gracia de Dios. Y este es lo que Pablo decía, que muchos tiempos antes había estado oculto, pero ahora se ha revelado, se ha manifestado a él, y es que Cristo está viviendo en nosotros, en vasijas de barro, ¿sí? En este hombre, ahí está viviendo el Señor, ¿sí? Y entonces, por eso es muy importante saber a qué se refiere la gracia. ¿Bien? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Gracias, libertinaje y Gracia, libertinaje y ¿qué más? legalismo. Legalismo, muy bien. Y quiero que Benjamín me ponga esta, no se lo había mandado, esta imagen, entonces la mandé. Bien, y acá termino con esto. La gracia es transformadora. ¿Qué es la gracia? Transformadora. Bien, ya entendimos que la gracia nos enseña a rechazar, a vivir. Bien, pero la gracia es transformadora. O sea, la gracia nos enseña también a obrar. ¿Qué nos enseña la gracia? A obrar. A obrar. Vamos al versículo 14 y el 15, Benjamín. Tito 2. Ahí está. Bueno, se quedó ahí. Bien. La gracia nos enseña también a obrar. Dice, guardando la esperanza, ahí está, se dio a sí mismo por... Ahí déjame. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y acá vayamos también a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Y este versículo me gusta bastante. Aleluya. Efesios 2, 8 dice, porque por gracias, ¿qué dice? Sois salvos por medio de la fe. Bien, ya entendemos todo. Por la gracia de Dios somos salvos. Ya lo vimos, que la manifestación de la gracia se ha manifestado y de esta manera nos hizo salvos. ¿Va? Pero el versículo 2 dice, perdón, el versículo 9, no por obras para que nadie se... Y acá está, no por obras. Y versículo 10, Benjamín, porque somos hechuras suyas. ¿Sí? Aquí está hablando de un nuevo nacimiento. Somos nacidos de Dios, creados en Cristo Jesús. Dice, ¿por buenas obras o para? Para buenas obras. Y acá hay un punto. Este por y ese para es muy importante. Dice, creados en Cristo Jesús por buenas obras. Lo dice. Cuando yo distorsiono la gracia, cuando yo digo fui creado por Cristo Jesús porque hice aquello, por obras, por lo que hice, porque yo soy cristiano de hace tiempo, porque por obra yo, por eso, porque el Señor me dio mis obras y me trajo a Cristo. No dice para. Ese para es un propósito. ¿Sí? Por ejemplo, hoy dice yo voy a cocinar esto para mi esposa. Voy a dar este dinero al banco para. Ese para es un propósito. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice, fuimos creados para buenas obras. ¿Sí? Ahora ya no hacemos obras, y se lo voy a repetir, para que el Señor nos lleve al cielo. Hacemos obras porque hemos sido creados. La gracia de Dios ahora está en nosotros. Amén. ¿Sí? La gracia de Dios ahora está en nosotros. Nos da la capacidad para rechazar, nos da la capacidad para vivir a Cristo, pero nos da poder para hacer obras. Aleluya. Esa libertad ya no es para hacer lo que quiera, esa libertad es ahora para que nosotros tengamos en mente que ahora sí podemos cumplir con el mandamiento de Dios, y el mandamiento de Dios es amarnos sobre todo por Él. ¿Sí? Antes, en el viejo hombre, nuestras obras eran vacías y sin agrado. Y
y ahora para Cristo. Amén. Y ahora en el Nuevo Testamento es su gracia, o sea, en el nuevo hombre, perdón, es su gracia obrando en nosotros, ¿sí? Y quiero tomar acá unos versículos antes de terminar. Vamos a 1 Corintios, Benjamín, 15:10, ¿sí? 1 Corintios 15:10. Dice Efesios que nosotros fuimos hechos a imagen de Él para buenas obras. Amén. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios, acá está otra vez la gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios ahora tengo a Jesús. Por la gracia de Dios ahora soy hijo de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Qué ha hecho Pablo? Mucho. ¿Ha trabajado? Mucho. Mucho. Yo puedo venir aquí y decirle a alguien que es nuevo en la fe: mira, yo tengo más ganado el cielo que vos porque yo he hecho mucho. Y aquel se la va a creer porque me ha visto obrando. ¿Va? A Pablo está diciendo que él ha obrado y ha trabajado mucho más que ellos. Yo me puedo jactar de eso, pero escuchen lo que dice Pablo: pero no soy yo. Yo no soy el que estoy obrando. Es la gracia de Dios obrando en mí. Amén. Es la gracia de Dios obrando en ti. Es la gracia de Dios. Por eso en el Evangelio no hay méritos. Por eso en el Evangelio no hay es que por mí. No. Aquí se quedaron los méritos atrás. Por eso la cruz para muchos es locura. ¿Por qué? Por locura. Porque el viejo hombre a mí no me gusta que me humille. Y aquí me están humillando. Está diciendo que no es por sus obras, es por la gracia de Dios que ahora hago obras. ¿Sí? Es por la gracia del Señor. Dice: pero no, aunque yo no soy, sino la gracia de Dios en mí. Muchos podían ver a Pablo trabajando y escribiendo cartas, fundando iglesias, no sé, haciendo un montón de cosas, pero Pablo dice: hey, esperen, es que no soy yo, es la gracia orando en mí, haciendo obras. ¿Sí? Y encontramos también en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es quien obra en ustedes, tanto Él da el querer como el hacer, por su buena intención. ¿Sí? Es el Señor dándonos el querer como el hacer. Segunda de Colosenses 1:29. Lo tenía en primera y segunda. Colosenses 1:29 dice: con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, para que obra poderosa en mí. Esforzándome, ¿en qué se está esforzando? En su poder. Bien, entonces no es Él. Y acá también si me pones la imagen que te di, y acá termino ya con este pensamiento que quiero leérselos. Bien, ya entendimos que la gracia de Dios, ¿para qué obra? Para rechazar, para vivir y para obrar. Bien, ¿cuántos saben? Ayer el pastor nos enseñaba acerca de Josué. Bien, esfuérzate y sé valiente. Escuchen bien, no sé si alcanzan a leer, pero lo voy a leer. Cuando la Biblia ordena: esfuérzate, camina, permanece y anden en el Espíritu. Si la Biblia menciona eso, que nos esforcemos, que andemos en Espíritu, pero no lo hace, o sea, no lo va a hacer apelando a una capacidad humana, sino a la gracia de Cristo obrando en nosotros. O sea, la palabra de Dios no te va a decir hacelo sin antes la gracia de Dios estar en tu vida. Si hago yo primero cosas, pero no estoy en fe con Jesucristo, me estoy volviendo un religioso. Pero ahora la gracia, en la Biblia me menciona: permanezcan, obren, anden en el Espíritu. Lo está mencionando porque ahora sabe que la gracia está en nosotros y así podemos lograrlo. Sigamos, dice: por eso no existe mérito propio en nuestras acciones, pues toda la gloria corresponde únicamente a Cristo. Él es quien vive en nosotros, quien manifiesta su poder, su fuerza, su carácter y su gracia. Es Cristo formado en nosotros. ¿Bien? Es Cristo formado en nosotros. Y yo antes
me jactaba diciendo es que yo hago, y le decía a muchas personas que yo hago esto, yo hago aquello, me jactaba de eso. Y el Señor cambió mi chip, cambió esa idea, esa mentalidad mía. Es que es el Señor obrando. Israel, soy yo obrando en tu persona. Amén. Soy yo obrando. Si hoy estás dando es porque yo te dije que lo dieras. Yo te di la fuerza para hacerlo. Amén. Por eso la gracia de Dios no solamente es para cuando nosotros caemos. No estoy diciendo que vengamos y pidamos perdón, claro que no. La gracia de Dios es también para que nosotros renunciemos, para que vivamos para Cristo, pero para que también obremos. ¿Sí? Obremos. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 decía, permanezcan en mí. Ahí usted lo puede leer en su casa. Ahí dice, Él es la vid, ustedes son los pámpanos. Permanezcan en mí. Amén. Entonces, que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para su corazón. Que la gracia de Dios esté sobre ustedes el día de hoy. Recordemos que la gracia nos capacita, nos enseña para renunciar, para vivir y para obrar. Amén. Para no solamente renunciar, para vivir y para obrar. Amén. Porque eso es lo que hace la gracia. Obra en nosotros, hace cambios en nosotros, transforma la vida del ser humano. Amén. Si esta palabra ha sido bendición, dale un fuerte aplauso a Dios. Y cada día vayamos a Cristo. Si tenemos, no sé, algún hábito, algún deseo pecaminoso que aún nos cuesta, vayamos al Señor. Yo sé que Él nos va a dar su gracia, Él nos va a dar ese poder. Recordemos que ahora todos tenemos el mismo poder, el Espíritu Santo. No es un poder que viene de tu nacimiento natural, sino que es un poder que viene de tu nacimiento espiritual. Amén. Entonces, vamos a dar tiempo a nuestro hermano Eric, que está presidiendo, y termine con una oración. Amén. Gloria a Jesús, hermanos. ¿Cuántos se gozaron, hermanitos? Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición, dáselo fuerte al Señor Jesucristo. Él es bueno, Él es poderoso. Gracia, libertinaje y ¿qué? Legalismo. Sabemos, hermanos, que por gracia estamos acá. Por gracia somos salvos. Ya Jesús hizo todo, ¿verdad? Pero hay algo que a veces nosotros pensamos, que porque Dios hizo todo, yo puedo hacer lo que la gana me da. Y entramos en el ¿qué? En el libertinaje. Porque muchas veces decimos, no, es que yo soy salvo. Pero aquella persona que sigue todavía haciendo lo malo, todavía no ha recibido la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios te aparta del pecado. La gracia de Dios hace que tú vengas y tengas una relación con el Señor. Una relación directa. No una religión, sino una relación. Y a veces nosotros pensamos pues de que porque ya somos perdonados pues podemos venir y hacer lo que queramos, ¿verdad? Sin embargo, la gracia nos da a nosotros algo muy, muy bonito dentro de nosotros, que es el poder tener dominio propio ante todo. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, yo ya no me tengo que esforzar por dejar algo, por dejar un vicio, por dejar un mal hábito. Yo no me tengo que esforzar por esto. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo me guía. Una de las cosas que aprendí, y esto se lo voy a dejar ahí como un ejemplo, a nosotros que hemos venido de un mundo de drogas, de alcohol, de mujeres, de fiestas, de tanta cosa allá afuera, creemos que cuando venimos a Jesús esto nos va a costar. Y muchos, cuando uno les habla de Jesús, dice, espérate, es que
primero, yo no quiero ser hipócrita, no quiero ir a la iglesia, primero quiero dejar de ir a las fiestas, primero quiero dejar esto, primero quiero dejar aquello, primero quiero... Hermanos, si eso estamos pensando, creo que vamos a pasar toda la vida haciendo. Porque eso lo pensaba yo antes de venir a Jesús. Yo decía, bueno, primero quiero dejar esto y esto, y yo creo que todavía estuviera batallando. Entonces la gracia de Dios, ¿qué es lo que a mí me va a dar? La gracia de Dios me da a mí dominio propio. O sea, ¿por qué? No es que yo sea pilas para dejar el vicio, no es que yo sea pilas para que haya dejado el licor y todo eso, no es que sea pilas, sino que es el Espíritu Santo. La gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros podemos abandonar todo lo malo? No es porque nosotros seamos de verdad que tengamos eso, no, lo que pasa es que nosotros cuando nos acercamos a Dios, hay algo dentro de nosotros que algo nos permite hacer lo malo. ¿Ya? Pero para eso hay que caminar en la gracia de Dios. Muchos se esfuerzan por hacer algo, pero no lo logran. ¿Sabe por qué? Porque están haciendo con todas sus fuerzas. Y Dios dice que es con las fuerzas de Él, no con las fuerzas. Por eso muchas veces, ¿por qué en la ley la gente seguía haciendo lo mismo, hermano Carlos? Porque nada más era un asunto superficial, no venía de adentro, sino que solo lo hacían por aparentar y por respetar nada más la ley. Por respetar la ley, pero ellos se esforzaban por sí mismos, porque obviamente la gracia vino a que nosotros ahora no, ¿sabe por qué? ¿Por qué nosotros ahora dejamos las cosas así de simple? Porque hoy le decimos, Señor, yo no puedo. Yo no puedo con este vicio. Yo no puedo con esta carga. Yo no puedo con aquello. Yo no puedo con lo otro. ¿Y sabe quién te da la fuerza? Jesús. ¿Y sabe para qué? Para que el poder de Dios se glorifique en ti. Porque ahora ya no vivo yo, dice Pablo, más Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, yo creo que para mí, creo que las cosas viejas y todas son, y aquí todas son, hechas nuevas. pero eso viejo que pasó, nosotros no es que no lo olvidemos, nosotros recordamos eso, pero ¿sabe cómo lo recordamos? Como algo que pasamos, pero que hoy, gracias al Todopoderoso, gracias a su gracia y a su misericordia, pudimos abandonar todo eso. Y no es para que nosotros